El día de hoy podemos estar aquí en tu casa para adorar y bendecir tu nombre. Una vez más para decirte gracias. Gracias, Padre, porque cuidaste nuestro descanso, Señor. Tu palabra dice en el libro de los Salmos: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Gracias, amado Señor, por este hermoso día que nos das. Y hoy hemos venido a tu santuario, Señor, con el propósito de darte gracias. Con el propósito, amado Señor, de agradecerte cada una de tus bendiciones. Y agradecerte, Padre Santo, aún por cada tormenta, cada prueba que está viniendo a nuestras vidas. Mira, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, que aunque el enemigo viniera como río, Jehová levantará bandera a favor de cada uno de nosotros. Tu palabra dice: bienaventurado el varón que pone en Jehová su confianza, porque jamás será avergonzado. En esta hermosa mañana, Señor, muchísimas gracias por cada uno de mis hermanos que ya están aquí. Apresura los pasos de aquellos que vienen en camino. Hoy es el día que tú has hecho, bendito Rey. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Recibe, amado Dios, toda la gloria, la honra y la alabanza. Y una vez más ponemos todo en tus manos. Nos humillamos delante de tu hermosa presencia, porque no somos nosotros, sino tú el que nos ayuda. Pedimos que tu Espíritu Santo venga en esta hermosa mañana a bendecir cada vida, cada corazón, a guiar nuestras vidas en esta hermosa mañana, Señor Dios. Seas tú ministrando a nuestras vidas por medio de tu bendita palabra. El día de hoy todo lo ponemos en tus manos, Padre. Nos humillamos delante de tu hermosa presencia y seguimos declarando: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Recibe la gloria y la alabanza, Padre, todo está en tus manos. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre toda la gloria, desde hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mi hermano, te voy a invitar en esta hermosa mañana, amén, a que abras tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, amén. Vamos a leer en esta hermosa mañana en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, amén. Bendito sea el Señor que hace maravillas y que nos permite estar aquí en su casa, amén, para adorarle, para bendecirle. Y en esta hermosa mañana, hermano, el tema de hoy es: pongamos atención a lo que Dios dice. Amén, gloria a Dios. Porque cada día el Señor nos habla, cada día el Señor nos revela qué quiere de cada uno de nosotros. Amén. La palabra de Dios aquí, mi hermano, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos dice esto: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén, gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar, mi hermano. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor en esta hermosa mañana nos hace ver que el Señor nos está diciendo: sed santos, porque yo soy santo. Amén, gloria a Dios. En la palabra de Dios podemos encontrar quién es Dios. Amén. Podemos encontrar en su palabra las cualidades que Dios tiene. Gloria a Cristo. La obra tan hermosa que ha hecho durante todos estos años. Amén. Vemos un Dios que creó los cielos y la tierra de una manera muy perfecta. Amén. Y podemos también ver, hermano, el poderío de Dios. Amén. Y también cuando tú y yo venimos, hermano, con esa fe, podemos ver que podemos recibir del Señor las cosas. Amén. Por muy difícil que se vean las situaciones, gloria a Dios, la palabra, cuando tú la lees, te das cuenta que Dios es soberano. Amén. Dios hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Es algo que tú y yo tenemos que aprender. Amén. ¿Por qué? Porque en ocasiones el Señor nos va a dar las cosas, en otras ocasiones el Señor nos va a probar nuestra fe para ver qué hay en nuestro corazón. Gloria a Dios. Pero cierto es, hermano, que hoy podemos ver por la palabra que el Señor nos está llamando a ti y a mí a ser santos. Gloria a Dios. Y eso lo podemos ver también lo que declara Levítico 11:45. Amén. Quiero que me acompañes a Levítico, gloria a Dios, 11:45. Aquí la palabra del Señor nos hace ver algo muy hermoso. Gloria a Dios. La palabra en Levítico 11, versículo 45 nos dice:
porque yo soy Jehová, porque os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Gloria a Dios. A través de la palabra vemos aquí en Levítico que el Señor le empieza a hablar a la nación de Israel. Gloria a Cristo. Y le dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Amén. Nos damos cuenta que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, un lugar donde estaban en esclavitud, un lugar donde estaban oprimidos. Amén, gloria a Dios. Y hemos hecho oraciones donde tú y yo hemos declarado que hemos salido de Egipto. Amén. Y que no vamos a regresar. Amén. ¿Por qué? No vamos a regresar a la esclavitud. Gloria a Dios. Pero aquí el Señor le dice al pueblo de Israel, seréis pues santos, porque yo soy santo. Y el Señor no ha cambiado, hermano. Si el Señor le dijo a la nación de Israel que fueran un pueblo santo, a ti y a mí nos dice en esta hermosa mañana que seamos santos. Amén. Qué hermoso es, hermano, decir que somos hijos de Dios. Es una bendición muy grande, gloria a Dios. Decir que el Señor nos ha llamado a su pueblo. Y la palabra del Señor nos habla que cuando el pueblo de Israel le dijo que iban a ser un pueblo, ellos no eran nada. No eran ni siquiera un pueblo pequeño, gloria a Dios. Y ahora en este tiempo vemos que la nación de Israel es algo poderoso. Vemos la sabiduría que Dios le ha dado a esta nación. Gloria a Cristo. Hemos visto cómo ellos han de alguna manera sobresalido en la ciencia, en la medicina. Gloria a Cristo. Han hecho cosas, hermano, extraordinarias. Gloria a Dios. Yo me sorprendía mucho al ver en el internet cómo ellos se han puesto a ver las situaciones de cada ser humano, de tal manera que llegaron a lograr que una persona que esté paralítica pueda caminar con ayuda de un aparato. Son cosas extraordinarias que empezamos a ver, hermano, y todas esas cosas solamente pueden venir del Señor. Amén. Y la palabra dice aquí, sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Y cuando empezamos a ver, hermano, que al pueblo de Israel el Señor le está pidiendo esto, tenemos que meditar que a ti y a mí nos está pidiendo lo mismo. Gloria a Dios. Y quiero decirte, hermano, que el ser santo depende de la manera en cómo tú y yo vivimos. Gloria a Dios. De ahí determina la santidad que tú tienes para con Dios. ¿Por qué? Porque tú caminas de acuerdo a los mandamientos de Dios. Cuando tú empiezas a caminar conforme a los mandamientos de Dios, empiezas a ser santo. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer las cosas que Dios quiere, no las cosas que a ti te gustan. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a ver. Cuando el Señor nos empieza a decir, sed santos, porque yo soy santo, es cuando tú determinas tu vida para Dios. Amén. Dios está esperando que tú y yo seamos ese pueblo, esa iglesia, como decíamos al principio. En la palabra nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Gloria a Dios. Hermano, todos nosotros conocemos los mandamientos del Señor. Amén, gloria a Dios. Y una de las cosas, hermano, de los mandamientos que el Señor nos dice a nosotros como hijos, nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Gloria a Dios. Y como hijos, hermanos, tenemos que meditar. Los que todavía tenemos a nuestros padres, a nuestra madre, tenemos que empezar a ver como conocedores de Dios si los estamos honrando. Gloria a Dios. El Señor nos dice que 6 días trabajaremos, mas el séptimo lo dedicaremos a Jehová nuestro Dios. Un día nos está pidiendo el Señor, hermano, para venir a adorarle, para venir a bendecir. 6 días tenemos para hacer nuestra obra. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que determinar los tiempos. Amén. Los tiempos que vamos a tener para con Dios. Por eso yo te decía, ser santo depende de la manera en cómo vivimos conforme a los mandamientos de Dios. Amén. Un mandamiento de Dios que veíamos la semana pasada era que estuviéramos velando y llorando. Gloria a Dios. Era lo que vimos la semana pasada. Esta semana, hermano, no sé cuántos pusieron en práctica este mandamiento. Cuántos estuvieron velando, cuántos estuvieron orando, cuántos estuvimos intercediendo por nuestras familias, por la iglesia. Gloria a Dios. Y empezamos a ver, hermano, la palabra santo. Y quiero que me acompañes a Isaías 57:15. Amén, gloria a Dios. En Isaías 57:15 nos declara la palabra algo muy especial también. Amén. Es hermoso ver cómo el Señor por medio de su palabra nos habla. Gloria a Dios.
en Isaías 57, 15. Bendito sea el Señor, amén. La palabra nos dice aquí algo, hermano, gloria a Dios. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa palabra nos está dando hoy el Señor. Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Hermano, quiero decirte que en medio de tu prueba, en medio de tu lucha, el Señor está ahí. Hermano, cuando nosotros somos pasados por pruebas muy difíciles, entendemos lo que Dios quiere hacer. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, lo que el Señor quiere es que tú lo mires a Él. Gloria a Dios. Él aquí está diciendo algo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y dice algo, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermano, cuando empezamos a ver la palabra santo con relación a Dios, nos damos cuenta que se usa una palabra que se dice kados, amén, que significa sagrado, puro y santo, lo que acabamos de leer aquí en Isaías 57. Pero hoy quiero, hermano, que profundicemos también un poquito en este texto. Mira con quién habita Dios, con el humilde. Gloria a Dios. Qué hermosa bendición, hermano. Y cuando empezamos a hablar de humildad, hermano, hablamos de reconocer la igualdad y la dignidad de cada ser humano. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que somos iguales. Aunque uno sea joven, a uno sea adulto, quiero decirte que todos somos iguales. Gloria a Dios. Y eso es la humildad, hermano, reconocer que nadie es más que otro. Gloria a Dios. Que valemos la sangre de Cristo. Amén. Y hermano, ve lo que está diciendo la palabra de Dios. El Señor dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Gloria a Dios. Ve con qué tipo de persona habita el Eterno. Por eso es bien importante, hermano, que en ti y en mí no haya orgullo, que en ti y en mí no haya soberbia, que en ti y en mí no haya arrogancia. Porque muchas veces, hermano, teniendo esas cosas en nuestro corazón, nos engañamos a nosotros mismos, pensando que Dios está probando lo que hacemos, pensando que Dios aprueba cómo somos. Quiero decirte, hermano, que muchas veces nos está pasando como el pueblo de Israel. No nos llega a tolerar hasta un grado. Gloria a Dios. Muchas veces con nuestras acciones Dios se pone triste. Gloria a Dios. Muchas veces con lo que nosotros hacemos mal delante de sus ojos, lo único que hacemos es contritar su corazón. Porque como te decía hace un momento, conocemos la palabra de Dios y muchas veces no la ponemos por obra. Gloria a Dios. Y va más allá la palabra humildad. La palabra humildad también significa la sumisión y temor a Dios. Gloria a Dios. El que tú y yo nos sometamos bajo su mano de poder. La Biblia dice, someteos pues a Dios bajo su mano poderosa, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Por qué? Porque, hermano, nadie de nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos. Lo que podemos hacer es por la gracia de Dios. Y cada día, hermano, tú y yo tenemos que reconocer que si tú oras por un enfermo y el enfermo sana, la gloria es para Dios. Que si tú ministras la alabanza y se derrama la presencia de Dios, decir la gloria es para el Señor. Que si Dios te da la oportunidad de predicar su palabra y las almas se convierten y los corazones son quebrantados, es porque Dios está haciendo la obra. No somos ni tú ni yo. Por eso yo me ponía a meditar en lo que dice, humildad también es la sumisión y temor a Dios. El temor de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que nunca tomemos la gloria que es de Dios. Porque, hermano, para estos tiempos muchos han estado tomando la gloria de Dios. Gloria a Cristo. Muchos lamentablemente están diciendo, es que lloré y sanó, cuando tenemos que decir, el Señor lo sanó. Amén. Y a Dios la gloria porque usó mi vida. Amén. Por eso es importante, hermano, que tú y yo vivamos una vida en santidad. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra en el libro de Esdras.
capítulo 8, gloria a Dios. En el libro de Esdras vemos algo muy importante, hermano. Cuando hablamos de la santidad, hablamos de que Dios es santo, pero también el Señor hablaba de la santidad en los utensilios que se usaban. Gloria a Cristo. Es hermoso, hermano, cuando tú empiezas a ver, hermano, que todo lo que Dios usa tiene que ser santo. Gloria a Cristo. La palabra aquí en Esdras, capítulo 8, versículo 28, nos dice de esta hermosa manera, amén. Dice la palabra de Dios: y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata, y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Gloria a Dios. La palabra santo, hermano, también va a las cosas. Vemos este santuario, y este santuario es un lugar santo. Por tanto, tú y yo tenemos que respetarlo. Cuando venimos a esta casa de oración, tenemos que venir a adorar al que vive en ella, porque el que habita esta casa es santo. Amén, gloria a Dios. Y ve lo que dice la palabra del Señor: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata, y el oro. Y dice algo aquí, hermano: ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Quiero decirte, hermano, que las veces que se ha podido ayudar voluntariamente por una necesidad, ve lo que el Señor está diciendo, que la ofrenda voluntaria a Jehová tu Dios tiene que ser santa. Por eso la manera en la que tú des algo determina muchas cosas. Gloria a Dios. Cuando hablamos de la santidad, hermano, tenemos que darnos cuenta que Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, del por qué estamos dando las cosas. Amén. Vemos en la palabra del Señor una viuda que dio 2 blancas. Gloria a Dios. Ese pasaje es muy conocido por todos nosotros. Estaba la ofrenda del arca y todos empezaron a dar la ofrenda. Amén. Y dice que Jesús hizo la pregunta, que quién creyeron que dio más de todos ellos. Muchos vieron las cantidades de dinero que dio mucha gente y se sorprendieron cuando Jesús dijo: de cierto les digo que esta viuda dio más que todos ellos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ella dio de su necesidad. Dice la Biblia que ella dio todo lo que ella tenía. Pero en ella había algo, hermano: el anhelo de poder participar, de poder darle la ofrenda a Dios. ¿Te has puesto a pensar, hermano, que esa viuda era todo su sustento? Era con lo que ella iba a comer. Gloria a Dios. ¿Pero qué decidió ella? Darlo al Señor. Gloria a Cristo. Y muchas veces nosotros, hermano, tenemos y no damos. Muchas veces retenemos nuestra mano para extenderla y dar. Gloria a Cristo. Por eso aquí, cuando empezamos a ver de los utensilios, de la plata y del oro, me llamó la atención la ofrenda voluntaria. Aquí, hermano, no se trata de lo mucho que des, sino de cómo lo des. Eso es lo que Dios está mirando. Gloria a Cristo. Por eso, hermano, vemos también varios utensilios en la casa de Dios, como los platos, los cántaros, los tazones, los tenedores. Hermano, me sorprende que aún las cosas para la construcción, hermano, eran santas. Y así, hermano, lo que tú hayas destinado para la obra de Dios cuando se construye la casa de oración, tiene que ser santa. Por eso, hermano, cuando hablamos de la humildad y temor a Dios, es un temor más allá de lo que tú te imaginas. Lo que tú has determinado para Dios, para el uso exclusivo de Dios, solamente lo tienes que usar para eso. Gloria a Dios. Aquí, por ejemplo, en la casa de Dios se hace el aseo. Gloria a Dios. Y ha habido hermanas que han traído escobas, jaladores, cubetas y que han dicho: esto es para Dios. Uso exclusivo para la casa de Dios. Hermano, qué hermoso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo venía a principios a hacer el aseo, yo traía la escoba de mi casa. Con esa yo hacía el aseo. Pero algo en mi corazón dice: no, es que no puedes mezclar lo de allá con lo de acá. Y muchas veces lo hacemos, hermano. Por eso es bien importante el temor a Dios. Las cosas más pequeñas que tú ni siquiera te imaginas, Dios las ve. Por eso tú tienes que apartar algo para Dios. Si Dios te da la bendición de que tú vengas a hacer el aseo de la casa, Señor, aquí está, esto es para ti. Gloria a Dios. Porque ahí determinamos muchas cosas.
Todo lo que está aquí, hermano, es santo. El shofar, los panderos, la batería, el teclado, todo lo que está aquí es santo. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos invita a que tú y yo seamos santos. Lo vemos, hermano, en el Señor, lo vemos en las cosas y ahora lo vemos en nuestra vida misma. Lo que el Señor le pidió a la nación de Israel es lo que a ti y a mí nos está pidiendo hoy. Ser santos. Es aplicado a nosotros. Cuando hablamos de ser santos, estamos hablando de ser apartados, separados, consagrados a Dios. Amén. Ser santo lo define, como te lo decía hace un momento, la manera en cómo vives para Dios. La manera personal en la que tú vives para Dios. Gloria a Cristo. El cristiano, hermano, la cristiana, determina su vida, pero cuando hablamos de su vida también estamos hablando de este cuerpo. Gloria a Dios. De nuestro cuerpo consagrado a Dios. Gloria a Cristo. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón y lo dejaste entrar en tu corazón, yo no sé cuál fue tu oración. Gloria a Dios. Pero la oración que siempre se ha hecho para cuando uno recibe a Cristo es decirle al Señor que entra en nuestro corazón y se siente en el trono de nuestro corazón. Cuando un rey se sienta en un trono, ¿para qué es? Para gobernar, exactamente. Gobierna una ciudad. Cuando tú le dices a Jesús que se siente en el trono de tu corazón, ¿qué le estás diciendo que gobierne? Tu vida. Y cuando hablamos de tu vida estamos hablando de todo. De tu alma, de tus sentimientos, de tus emociones. Estamos hablando de tu espíritu y estamos hablando también de tu cuerpo. Gloria a Dios. Por eso cuando veíamos los utensilios que son destinados y consagrados para Dios, tu vida es lo mismo. Pero como te decía hace un momento, eso lo determinas tú. Tú determinas si vas a ser santo para Dios o no. Ser santo, hermano, es una persona santa. Una persona santa es aquella que guía su vida en la palabra de Dios. Por eso cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, la palabra es una guía para tu vida, para mi vida. Y de acuerdo a esa palabra tú y yo tenemos que vivir. Gloria a Dios. Separados del pecado, de la mala manera de vivir en la que vivíamos el mundo. Cuando tú y yo vivíamos de acuerdo al mundo, tú te tienes que acordar cómo vivías, las cosas malas que hacías. Amén. Pero cuando ya llegamos a Dios, hermano, eso ya se tuvo que haber quedado atrás. Gloria a Dios. Las malas palabras, las mentiras, el estar hablando mal, aún el vestirnos mal, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos en poco la manera de vestirnos. Y es triste. Muchos se nos hace fácil ponernos algo, esto, aquello. Hermanos, yo no sé cuántos de nosotros le digamos a Dios o le hayamos preguntado alguna vez al Señor si le agrada la manera en cómo vestimos. Gloria a Dios. Hermano, la vestimenta es algo que muchos de alguna manera han estado peleando. No es tan malo esto, no es tan malo aquello. Cada quien da su punto de vista. Por eso yo te decía, una vida, una persona santa es aquella que guía su vida en la palabra. No es lo que dice la gente, no es lo que dice el mundo, sino en lo que dice Dios. Y esa es la manera en la que tú y yo tenemos que vivir. Amén. Es algo muy sencillo, hermano, la manera de vestirnos. Pero cada uno de nosotros determinamos qué hacemos. Gloria a Dios. En el caso de las mujeres, honroso es dejarnos crecer el cabello. Gloria a Dios. Y a muchas mujeres no les gusta su cabello largo. Gloria a Dios. En el caso de los hombres, dice el Señor, honroso es al varón cortarse su cabello. Muchos quieren andar como el mundo. Por eso una vida santa, una persona santa es aquella que vive de acuerdo a la palabra, separada del pecado, separada de las costumbres del mundo. Por eso quiero que me acompañes a Primera de Pedro. Quiero que veamos ahí en Primera de Pedro. Gloria a Dios. Amén. En su capítulo 1, versículo 13 y 14. Amén. La palabra del Señor ahí nos dice algo. Bendito sea el Señor. Amén. Santo es el Señor. Gloria al Todopoderoso. Amén. Bendito sea el Señor. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 13 y 14. Amén. Pero ahí en tu Biblia dice algo, tiene un título: llamamiento a una vida santa. Por eso lo que decía Primera de Pedro cuando iniciábamos en el versículo 16,
Sed santos porque yo soy santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Gloria a Dios. Ceñid nuestros lomos de vuestro entendimiento. Amén. Amén. La Biblia dice que los entendidos en este tiempo van a entender. Gloria a Dios. La palabra está siendo predicada, la palabra se está declarando lo que el Señor nos pide, y dice aquí que nosotros tenemos que ceñirnos nuestros lomos de vuestro entendimiento. Entender para este tiempo lo que el Señor quiere. Amén. En este tiempo hay muchas cosas, hermano, que tú y yo tenemos que empezar a entender. Estamos, hermanos, en tiempos regresivos. El Señor viene pronto. Gloria a Dios. Tuvimos la bendición de celebrar fiesta de trompetas. Amén. Para este día, ¿qué fiesta vamos a celebrar? Yom Kippur, la fiesta del perdón. Hermano, si hay alguna situación que no has arreglado, hoy la nación de Israel está en su día 40 de ayuno. Gloria a Dios. Yom Kippur empieza a partir de las 6 de la tarde. Gloria a Dios. Hoy inicia a las 6 de la tarde, culmina el día lunes de mañana, si Dios nos presta vida, a las 6 de la tarde. Gloria a Dios. Estamos todos invitados para venir a darle la gloria a Dios. Pero, hermano, cuando hablamos de la fiesta de Yom Kippur, estamos hablando del perdón. Quiero decirte que cuando tú y yo vivimos una vida santa y de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, no tenemos que tener contienda con nadie. Tenemos que estar en paz con todos. Por eso, hermano, esa palabra también el día de hoy, meditemos cómo estamos. ¿Hay algo mal con un hermano, con una hermana? Arreglémoslo. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor aquí: sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Nuestro Señor Jesucristo un día se va a manifestar. No lo sabemos cuándo, pero de que Él se va a manifestar y vendrá por su amada iglesia, Él va a venir, hermano. Por eso dice aquí la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Cuando no conocíamos al Señor teníamos muchos deseos que no eran acorde a la palabra de Dios. Pero hoy, hermano, meditemos qué deseos malos hay aún en nuestro corazón. Desechémoslos. Gloria a Dios. Porque seamos ahora hijos obedientes. Amén. Empecemos a ser hijos obedientes. Hijos donde el Señor se agrade de lo que estamos haciendo. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que ya no andemos en los deseos que antes estábamos, cuando estábamos en la ignorancia. Es triste ver, hermanos, que aún conociendo de Dios hemos practicado cosas muy malas delante de Dios. A pesar de que conocemos a Dios y que tenemos el conocimiento, hemos hecho cosas malas, muy malas delante de Dios. Hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Por eso es importante que en esta mañana meditemos, hermanos. ¿Qué cosas aún estamos haciendo que a Dios no le agradan? ¿Cuáles son las cosas que el Señor nos está diciendo que quitemos? La mayoría de nosotros, hermano, independientemente de las cosas que tú en este momento digas, yo tengo todavía esto y esto, la mayoría de nosotros estamos batallando con nuestro carácter. O levanten la mano quien dice que ya tiene el carácter de Cristo, que ya no falla. Yo en lo personal, no. Yo mi carácter todavía me falla. Y yo tengo que seguir trabajando en él. Y creo que la mayoría de nosotros ahí es donde fallamos. Y es el área donde tenemos que empezar a pedirle al Señor que nos ayude. Por eso cuando tú y yo vemos los frutos del Espíritu Santo nos damos cuenta que contra tales cosas no hay ley. Cuando tú tienes amor, hermano, es grandioso, es hermoso decir que puedes perdonar a la persona. ¿Por qué? Porque la Biblia lo revela. El amor cubrirá todas las faltas. Por eso cuando en ti no hay amor, cuando en mí no hay amor, nos engañamos cuando decimos que hemos perdonado a alguien. Porque el amor cubre todas las faltas. Cuando tenemos templanza, hermano, aunque den con ímpetu y digan cosas de ti, con la ayuda de Dios tú te vas a mantener firme. Gloria a Dios. Te vas a mantener
hacia adelante y vas a decir, Señor, tú me conoces, tú sabes lo que yo estoy haciendo y voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante, voy a seguir adelante. Y no abres tu boca para maldecir a nadie, no abres tu boca para desearle mal a alguien, no abres tu boca para